Bienvenido a un nuevo encuentro de Estado de SATS. Hoy estamos tocando el tema del embargo, un tema que en los últimos días ha levantado mucha polémica y creemos que es muy importante que se valore de diferentes ángulos y perspectivas. Tenemos en nuestro programa hoy a Camilo Ernesto Olivera, periodista independiente, y a Jorge Olivera, periodista independiente también, escriben en distintos medios y bueno, son agudos analistas de la situación nacional. Bueno, bienvenidos al programa. Y quisiera para comenzar una breve valoración de esta situación, esta polémica que se ha ido dando, una visión de ustedes para después entrar en temas específicos. De pronto yo siento que los intereses del pueblo de Cuba no están ahí, por mucho que se esfuercen en expresar lo contrario. Siento que están más los intereses de una clase económica emergente que está intentando insertarse en un mercado también emergente, con perspectivas que ellos ven, pero que el pueblo cubano no está viendo de cerca en la actual circunstancia. Dentro de la misma polémica entró uno de los editoriales de Diario de Cuba, uno de los sitios que ha tenido más movimiento con respecto a este tema, en el que remarcaban que la visión que tenían quizás estas personas que hicieron este documento no estaba totalmente enfocada en la realidad cubana. ¿Qué crees tú de este punto? Creo que faltan cosas y no se analiza el tema cubano en toda su perspectiva. Dado que quedan fuera muchos puntos y son personas que tal vez no conozcan en toda su dimensión las realidades, los puntos, los detalles de lo que ocurre dentro de Cuba. Me parece que si no se logra insertar el tema de derechos humanos dentro de esta petición que se hace, también hay que aclarar desde una sola parte, no se pide nada o absolutamente nada al gobierno cubano, o sea, me refiero específicamente al tema de los derechos humanos, y esto podría estar dando una perspectiva totalmente economicista. Digo así este término desde el punto de vista de favorecer solo el comercio y las inversiones. Esto apunta a, no es que sea el final, la conclusión de todo un proceso que recién comienza y que toma auge cada vez más, de crear un capitalismo autoritario al estilo chino o a lo que se hizo Vietnam después del deshielo con Estados Unidos en los finales de la década del 70. Y yo pienso que hay que fortalecer sobre todo el mensaje y las exigencias en torno a la inclusión de este tema, analizando desde el punto de vista global el estatus de la oposición dentro de Cuba es real por muchos factores, entre ellos la eficacia y la arbitrariedad de los servicios de la policía política, no ha logrado concatenar con la masa, con el pueblo, y esto se queda sobre una base más bien simbólica, testimonial, y tal vez esto no juegue y valga la redundancia, a una jugada de mayor nivel que creo que se está apostando por esta vía. Por eso creo que es muy necesario fortalecer en el tiempo que queda, que no es mucho, el mensaje opositor, o sea, articular un movimiento opositor que pueda lidiar en un proceso que se avecina, que yo creo que va a sentar pautas y quizás sea en un proceso determinante en el futuro de Cuba. Yo creo que hay varias cartas que está jugando el régimen acá, ¿no? Una que siempre ha mandado una señal en la que dice la oposición no es capaz de articularse políticamente. Es evidente que no lo puede hacer por los niveles altísimos de impunidad y represión que existen en la isla. Y debido a que no existe una posición articulada, entonces dice, bueno, nosotros somos las personas a negociar con nosotros, ¿no? O sea, hay que negociar con nosotros, somos la única posibilidad. Y también vendiendo de alguna forma, me parece, la carta de la estabilidad. O sea, nosotros podemos representar una estabilidad. Yo considero que es falso, después vamos a entrar a analizar este tema. Sin embargo, me parece que una de las tesis o una de los puntos desde donde parte esta visión de la carta es, como bien dice en uno de los artículos de Rafael Rojas, creo que lo que usan es la tesis de que la apertura económica llevará a una crisis, llegará a una crisis con la ideología y que esto va a desembocar en un cambio democrático en el país. ¿Tú crees que eso necesariamente puede pasar así, Camilo? En el caso de Cuba, yo diría que lo que puede ocurrir esencialmente es un cambio de casaca clásico. Estos señores van a colgar el uniforme militar verde olivo y van a colocarse el uniforme, o por decirlo así, el traje sastre clásico, ya sea Gucci o como lo quieran ellos, para ejercer un poder económico con un barniz político para vender a la izquierda nostálgica.
Es un proceso de readaptación de una clase política a una nueva circunstancia económica en el mundo. Ya la vieja generación que hizo las cosas tal y como están en Cuba se está retirando, está dejando las cosas en manos de sus hijos o de sus descendientes o de sus acólitos más jóvenes. Y lo que va a ocurrir sencillamente es esto, a espaldas del pueblo, a espaldas de la población cubana, se va a hacer todo un cambio y ellos van a seguir vendiendo la idea de la ideología del socialismo como una trascendencia en el tiempo que en realidad no existe. ¿Pero tú crees que hay crisis entre una supuesta ideología socialista y este modelo de capitalismo autoritario? ¿Tú ves una crisis en esto, Olivera? Actualmente Vietnam es dirigido por un único partido, comunista por cierto, y hay una apertura económica a gran escala, o sea, grandes empresas, grandes monopolios occidentales, ahí tienen invertido muchísimo dinero. Y esto en la actualidad, yo en mi anterior intervención yo hacía alusión a esto, el peligro de esto, de que suceda lo mismo en Cuba. Es cierto que hay otras características, hay que pensar en factores geopolíticos y geoestratégicos que no se pueden desestimar al uno hacer una valoración de este tipo. Y en aquella zona del extremo asiático, bueno, había el occidente, que son las potencias rectoras del mundo de hoy, tenían otros intereses, y no es el caso de Cuba, que hasta cierto punto, en el caso Cuba-Estados Unidos, el diferendo se centra mayormente, ahora está un poco descolocado esta visión, pero sigue, yo diría, me atrevería a afirmar que sigue como un asunto más doméstico que de política exterior. Esto, como te decía, está variando en el ambiente político norteamericano, pero no dejo de pensar ni de preocuparme porque se vaya a intentar al menos lograr lo mismo en Cuba. Mantener el unipartidismo, tal vez hacer una democracia caricaturesca, diría, un pluripartidismo, o sea, falso, y detrás de esto se estén sentando las bases de un capitalismo donde gobiernen las mismas personas que están en el poder o sus herederos y siga más o menos las cosas igual. O sea, algunos espacios de libertad controlados a más o menos, diría, algo muy parecido a lo que ha hecho Putin en la Rusia. Bueno, regionalmente lo hemos dicho, se ha hablado muchas veces, tenemos a México, el México del PRI fue un antecesor de la Rusia de Putin. O sea, un país donde hubo un gobierno que gobernó durante 70 años y logró lo que Vargas Llosa en algún momento llamó la dictadura perfecta, ¿no? Entonces yo creo que, a mí me parece que el desenfoque tiene que ver con la falta de contacto con la realidad. Y con la realidad cubana, con el suelo cubano, con las dinámicas que se están dando aquí dentro del país, con la forma en que está operando la seguridad del Estado, con la forma en que están operando estas personas que estaban en el régimen que ahora se reciclan como empresarios. O sea, el no contacto con esta dinámica interna que hay en la isla, yo creo que muchas veces desencuadra esta realidad. El título de un artículo que escribió Raúl Rivero, a mí me encantó desde que lo oí, porque aparte me parece que ejemplifica mucho las posturas que hay con respecto a si se levantan o si se disminuyen las restricciones. Y el título era Distancia y Candela. Es muy claro que de acuerdo a la interacción que uno está teniendo con los agentes represivos del sistema, uno entonces apuesta por una o por otra visión. Es lo que me está pareciendo. Si bien es claro, que por lo menos desde mi perspectiva, que plantear un cierre completo de posibilidades de intercambio me parece un error. También me parece un error dar a un régimen que hasta ahora, a lo largo de la historia, ha probado que es especialista en mutar, es un especialista en alargar su tiempo de vida y que siempre lo que hace es tratar de apabullar a sus ciudadanos para lograr esas transmutaciones, ¿no? Vamos a ver un detalle, un punto esencial dentro de la Carta de los 40 a Obama, que tiene que ver con el financiamiento de la sociedad civil en Cuba, tal y como ellos la ven, tal y como ellos ven esto, ¿no? ¿Por qué quiero meterme en ese tema? Porque de pronto habría que ver qué sociedad civil ellos van a querer financiar acá. ¿A qué sociedad civil se refieren ellos? ¿Qué es lo que ellos ven en Cuba como sociedad civil? Si es la población cubana haciendo asociaciones independientes económicas para evolucionar, para crear bienestar y crear riqueza, o se refieren a un grupo privilegiado, a lo que pudiéramos llamar una oposición leal,
que está posesionándose económicamente, primero políticamente con una pantalla y luego económicamente para recibir esto, metamorfoseándose en un espacio de debate que no es tal. Presiento que algo de esto puede ocurrir. La sociedad civil cubana ha sufrido muchísimo los embates de la represión durante años, no ha podido articularse como lo que realmente es una sociedad civil tal y como se conoce en el mundo occidental. Y esto a la larga o a la corta puede traer como consecuencia que simplemente ocurra un espejismo. Estén viendo un espejismo de sociedad civil en el cual ellos quieren invertir recursos y sea eso, un espejismo, manipulado desde el gobierno en una coyuntura de crisis real del sistema, en el cual necesita reciclarse, necesita convertirse en algo más potable para el mundo occidental. Hay que ver las corrientes mundiales y sobre todo de los centros de poder que son en definitiva los que dictan la política. Y lamentablemente Cuba no es un factor, digamos, una pieza fundamental ni de interés geopolítico primario para las grandes potencias, que en realidad, gústelo o no, es lo que así está diseñado el mundo de hoy. Y desde el punto de vista de la oposición, de la sociedad civil alternativa, yo creo que hay muy poco espacio de maniobra, por muchos factores, como antes apuntaba la represión, pero también el interés. Existen en la actualidad, y de hace varios años, hay un crecimiento exponencial de las acciones arbitrarias e injustas que violan de manera flagrante la dignidad del hombre en Cuba. Pero ahí hay un punto, y Camilo lo mencionaba, la carta supuestamente va dirigida a empoderar una sociedad civil que supuestamente debe ser, o debe contener los actores que después van a llevarnos a una democracia. Pero hay un punto que a mí me parece fundamental acá, y es cuáles son las reglas del juego. Que dicho en términos de sociedad, ¿cuál es el marco jurídico? O sea, si no tenemos un marco jurídico, si no hay un sistema de leyes que realmente ampare todo este proceso, pues lo que se está creando son cacicazgos y grupos que se manejan en forma mafiosa. Evidentemente con toda la economía informal que hay, con todo el mercado negro, con todos los clientelismos políticos que se van generando, con quiénes son la gente que puede mantener los negocios. O sea, a mí me parece de extrema peligrosidad seguir apostando o dar herramientas a grupos que después van a convertirse en látigos de la sociedad cubana. Sí, hay que tomar todas las medidas correspondientes y ya te digo, el marco de maniobra, el margen de maniobra no es tan amplio. Y sobre todo me parece muy interesante la posibilidad, que no la había hace un año atrás, de los integrantes de la sociedad civil, y la oposición puedan viajar al exterior. O sea, plantear cara a cara en diferentes foros la problemática interna. No es lo mismo ver a Cuba desde el exterior, o sea, ver el bosque desde lejos, que hay cierta teoría que es mejor, pero yo creo que hay un distanciamiento. Ya a la vez que uno lleva muchos años fuera de Cuba, pierde un poco la perspectiva. No es lo mismo esa visión de personas que han sufrido, que están luchando dentro, sin demeritar que cualquiera puede emitir una opinión. Puede haber un temor a dar demasiadas libertades en un momento determinado y que el asunto vaya a irse de las manos, efectivamente. Pero de todas formas, Olivera, si uno analiza en forma crítica y viendo las realidades históricas, cuando un grupo como este que está ahora mismo en el poder logra transmutar y dar y ceder el poder a sus herederos, eso evidentemente va a traer serios problemas en el mediano y largo plazo, porque lo que vas a generar son que casualmente todas estas mafias que después terminan creando realmente mucho más caos que lo que pudiera traer una transición democrática. O sea, realmente en esto yo creo que es apostar una carta falsa, ¿no? Y por otra parte, hay un tema de lo que estabas mencionando que me llama la atención. Las personas que han salido abiertamente y dando explicaciones amplias de por qué respaldan esta posición no están saliendo desde dentro de Cuba. Las cartas y las defensas que han habido sobre la Carta de los 40 han sido desde el exterior de la isla. O sea, es evidente que hay actores políticos dentro de la isla que respaldan esa postura. Sin embargo, no hemos visto en los medios escritos, artículos, defensas abiertas a esta postura. ¿Qué está pasando? No sé, me parece un poco curioso que no se esté dando abiertamente este debate. ¿Qué crees, Camilo? ¿Por qué no se está dando este debate? Cuestión de imagen, cuestión de que se sabe que apoyar una propuesta de esta índole que ignora
los derechos fundamentales, que ignora la exigencia a Cuba de que respete los derechos humanos, constituye, pudiéramos decir, una imagen negativa a nivel político, especialmente en las democracias europeas. Pienso que eso puede estar detrás, resguardarse para ver qué es lo que sucede. Pero ¿no te parece lógico que estos actores deberían hablar y decir, yo estoy a favor de esto por esto, o sea, participar en este debate? ¿Qué crees tú, Oliver? Por supuesto, yo creo que tiene que haber un debate y sobre todo fundamentar las tesis que se están barajando para esclarecer todo este ambiente que se ha creado a partir de esta carta y todos estos movimientos alrededor de una flexibilización realmente casi apenas casi incondicional. Y esto es preocupante, realmente preocupa, pero yo creo, analizando no tanto el tema Europa-Cuba, sino Estados Unidos-Cuba, que es en definitiva la nación fundamental, o sea, para el presente y el futuro de Cuba. Quieranlo o no, los lazos culturales, geográficos, históricos, eso nadie lo puede cuestionar. Pero es imposible un levantamiento unilateral del embargo. Hay que tener en cuenta que el embargo es una ley codificada en el Congreso. O sea, el Congreso es el único que tiene potestad para un levantamiento total de las leyes del embargo. Es decir, que Obama o el presidente que esté puede hacer una serie de cosas más que no estoy convencido incluso en que Obama acceda a ampliar o sea, el margen de concesiones que ha hecho. No lo creo, porque yo creo que ha hecho bastante y no ha tenido las respuestas equiparables del otro lado. Desde el punto de vista, vamos a verlo desde el punto de vista oficial, hay una falta de transparencia y un ocultamiento premeditado de... El nombre de John Negroponte era impronunciable o no se podía escribir en el grano. Precisamente estaba pensando en John Negroponte, una persona tildada de halcón y o sea, atacado de manera virulenta en la prensa cubana. Es imposible de que esta carta fuera publicada. Y así ha sucedido, también sucedió en su momento con la ley Hart-Burton, con una serie de cosas que han sucedido dentro del establishment norteamericano y que el público lector cubano no se ha enterado de lo que está sucediendo, como mismo pasa en estos momentos. Y yo estoy de partidario, aunque no creo que sea factible que el gobierno acceda a ese paso de transparencia, cuando siempre ha tenido una actitud contraria a esto que estoy proclamando. Es decir, que esto va a ser imposible que cada por lo menos el lector, no yo que afortunadamente tengo un limitado acceso a Internet, sino el lector cubano, el público cubano, la opinión pública nacional, tenga acceso a todo este debate tan crucial para el futuro de Cuba. Cuando hablamos de que haya una apertura de un sistema donde evidentemente los dados están cargados sobre un grupo, o sea, ese grupo es el que tiene el control, ese grupo es el que tiene la posibilidad de manejar las cosas. Yo no creo que se pudiera hablar de una libre competencia, de un libre mercado, de un modelo realmente de tránsito, porque definitivamente nos estamos enfrentando a una competencia muy desigual. O sea, es un poco lo que pasa en todos estos capitalismos donde hay monopolios muy fuertes, donde de momento supuestamente se van a hacer privatizaciones y estas empresas lo que son es robadas. O sea, me parece un poco contradictorio la crítica a países donde las políticas neoliberales que se aplican son tildadas de brutales, son tildadas de que lo que hacen es estafar a la ciudadanía y que de momento entonces en el caso Cuba se esté diciendo, ok, vamos a aplicar esas políticas y vamos a dejar que la dinámica interna sea la que decida qué va a pasar. Se sabe qué va a pasar, porque si tenemos un grupo que es el que tiene el poder, que es el que tiene la ley, que es el que tiene la impunidad, y otro grupo que no tiene capital, que está desposeído, que está indefenso, no tiene cómo responder a este otro grupo, bueno, ¿cuál va a ser el final? Bueno, lo sabemos, está claro en muchas sociedades. No sé qué tú creas de este punto, Camilo. Bueno, si lo vemos así, vamos a asistir entonces a una combinación de piñata nicaragüense con un periodo de transición rusa, época Yeltsin. Bueno, piñata nicaragüense en cámara lenta, porque lo están haciendo sobre la base de ir liberando, y ponle comillas a esto, liberando las empresas estatales a que tengan determinadas posibilidades de maniobra, siempre por supuesto con el ojo ideológico del partido único arriba todo el tiempo.
pero en realidad están preparando a las empresas para ser compradas por intereses bastante turbios. Recuérdese bien que la clase política gobernante ha acumulado bienes y dinero durante décadas, a partir de las misiones militares en países africanos, a partir de maniobras con el tráfico de armamentos que se conoce que existieron en su momento. Todo esto unido ha permitido que esta clase política que actualmente está gobernando en Cuba haya tenido acceso a capitales, haya creado capital, y no dudemos que detrás de un inversionista extranjero esté el hijo de un importante artífice de todo lo que estamos padeciendo en Cuba, que esa persona extranjera esté manejando el dinero que se ha reciclado durante décadas a costa del sufrimiento del pueblo de Cuba. ¿Qué crees tú de este punto, Olivera? A mí me parece algo muy interesante y que me parece pertinente tocar, es que no existe un marco legal claro. O sea, hay mucha oscuridad, mucha falta de definición en todo este marco legal respecto al comercio de las inversiones. Yo me quiero referirme a lo que está ocurriendo con el Mariel. O sea, se está estableciendo allí como un gueto, algo cerrado, una especie de lo que hizo China en su momento, o sea, concentrar la industria o de una especie de maquiladoras en puntos muy específicos de la geografía, en este caso en el norte de Cuba, o sea, cerca de la capital, y esto se puede ir extendiendo. Para que sea viable, para que exista democracia y que se haga valer un sistema de libertades fundamentales, en este caso hablando del derecho a la libertad de expresión, de asociación, de credo, etcétera, primero tiene que haber un cambio político hacia el económico. Si es al revés, no hay garantía de que el cambio económico, las inversiones, el comercio, produzcan una sociedad democrática. Y esto puede que suceda nuevamente en Cuba, que se esté, vuelvo al tema, priorizando una sociedad, industrializar el país, pero con una caricatura de democracia. Este punto yo creo que es importante. Hay varios articulistas que han estado participando de esta polémica, que han hablado de los derechos fundamentales por sobre todo, ¿no? Bueno, en uno de los artículos en una entrevista que hace unos días le contestaba a Diario de Cuba, yo ponía que ese es el punto fundamental que hay que poner en la mesa, ¿no? O sea, vamos a hablar de los derechos fundamentales y después vamos a empezar a hablar de cualquier otra cosa. Y en este caso, como ha venido ocurriendo en los últimos tiempos, está el tema de discusión de los pactos de la ONU. Ahí está algo muy, muy accesible. Ahí tienes dos pactos fundamentales que firmaste y que puedes ratificar sin reservas y dar muestra de que realmente quieres entrar en un proceso de cambio. A mí me parece que por parte de la comunidad internacional es una herramienta muy útil para usar y que para nada debe ser desechada. No sé qué creerán ustedes. No debería serlo si no pesan más los intereses de tipo económico o de un lobby que represente intereses empresariales o de otra índole. A partir de estas circunstancias del propio puerto de Mariel, a partir de lo que pueda ocurrir en esa zona, del éxito o no de todo el cúmulo de inversiones que se han hecho en ese puerto, puede haber un lobby en el cual pesen más los intereses económicos, intereses de personas que quieren invertir acá su dinero, que quieren ganar, ya te digo, a costa de la mano de obra más o menos calificada que pueda aportar este país. Pero una mano de obra sin garantía, sin derechos a huelga, sin derecho a sindicación. No es primera vez que ocurre. ¿Qué crees tú, Olivera? Las circunstancias realmente que se avecinan son muy difíciles y sobre todo desde la perspectiva que te hablaba anteriormente, de concatenar la libertad económica con la libertad política y la libertad, o sea, el acceso, la posibilidad de ejercer los derechos fundamentales, tal y funcionar como un país normal dentro de la estructura política americana, digamos, basado en lo que tiene dispuesto en la Carta Interamericana de Derechos Humanos, los organismos interregionales que fundamentan todo el gobierno, por lo menos que esté asentado en este hemisferio, sobre bases democráticas, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político. Las personas, digo, me incluyo, que quieren lo mejor para el país y una combinación de estos factores donde se acabe la represión, donde seamos legalizados, como hacer el periodismo, la política, sin condiciones. Los negocios. Los negocios, efectivamente. El cubano no puede hacer negocios. Mientras los inversionistas extranjeros pueden estar un grupo de años o un número de años sin pagar impuestos por sus ganancias, el cubano está pagando impuestos inmediatamente y unas tasas delirantes, ¿no?
Entonces, realmente esas libertades tampoco existen, ni siquiera para la cuestión de los negocios. Existe una dualidad y una discriminación en este ámbito. Los cubanos, lo que tú dices, no pueden invertir. Por ejemplo, no pueden hacer grandes inversiones. Existe una economía, digamos, de timbiriche, que eso el país no se desarrolla. Además, el llamado cuentapropismo, eso es una falacia. Decir que eso es el motor, podría considerarse el motor impulsor de la economía en Cuba. Por eso te decía anteriormente, garantizar un marco legal donde se legalicen y se constitucionalicen una serie de derechos importantísimos. Sin eso estamos hablando de una nueva república basada sobre fundamentos esclavistas de explotación, y entonces seguiremos en las mismas, con otros, quizás otros matices, pero seguiremos en las mismas. Un país agobiado, un país sometido a leyes realmente incluso neoliberales, que tanto lo critican, un pueblo sin derechos y un pueblo sometido al dictat del capital. Yo los otros días hablaba con un amigo y le decía, mira, evidentemente el tema principal acá es democratización del país. ¿Y cómo conseguimos democracia? Por supuesto, con el respeto a las libertades y derechos fundamentales. Pero hoy por hoy, esa es mi perspectiva, el tema del embargo es un tema fundamental y es una herramienta de presión que debe ser usada para lograr este objetivo. Esa es mi posición. Yo creo que es una herramienta que si no estuviera ahí y si el gobierno cubano tuviera la entrada de capitales que desea, jamás se sentaría nunca a discutir el tema de los derechos y libertades fundamentales. Entonces, a mí me parece que esto es un punto crucial acá en esta discusión y que debe estar claro en los actores políticos. Contrario a lo que mucha gente piensa, las razones por las cuales el embargo fue puesto en vigor no han cesado. Sé que algunas personas dirán que no es así, que después de todo el gobierno cubano ha hecho determinado tipo de aperturas, pero en lo personal creo que para la remuneración por las propiedades confiscadas, eso no ha ocurrido. Para nada cesado. Y eso es una de las razones también. No solamente eso, se trata de que esa confiscación de propiedades fue una violación de los derechos fundamentales, que todavía está vigente. En cualquier momento puede ser confiscado cualquier inversor, ya sea nacional o extranjero, en este país, por las razones que el gobierno estime convenientes y no por una ley que verdaderamente dé garantías a esas inversiones. Es lo que creo, y todavía, al parecer, por un tiempo va a ser así, a no ser que el diálogo respecto al embargo fluya por otro canal que no es precisamente el de la Carta de los 40. En las condiciones actuales es imposible levantarlo. Es imposible levantarlo porque es la única herramienta que hay, la única herramienta que existe, aunque cumpla un rol tal vez mínimo, de acuerdo a la evolución de los acontecimientos, porque si vamos a ver, aquí lo llaman bloqueo, pero si prácticamente uno de los principales sustentos económicos del gobierno cubano está sustentado en el envío de remesas, en el envío de paquetes con medicinas y alimentos, y también de vuelos. De vuelos, efectivamente, es una de las primeras entradas de capital a la economía cubana, que eso no se dice y se obvia. Pero en estos momentos, dado el contexto, cuando uno analiza fríamente el contexto político, no es posible, además, vuelvo a insistir, es una ley codificada por el Congreso, que solamente el Congreso tiene la potestad de levantarlo. No creo que sea posible, ni creo que ni vaya, es más, ni se discuta, hasta tanto no haya pasos calibrados de la parte contraria, en este caso del gobierno cubano, que faciliten, que promuevan su discusión en el seno del Congreso. Y una de las primeras señales que me gustaría ver es para por lo menos dar un indicador de que las cosas van a cambiar de la parte de Cuba, es una amnistía que nunca ha existido ninguna desde el 1959. Ha habido regulares y utilitarios excarcelaciones que no han anulado la condena de la condena. Sobre ti pesa una condena en este momento. Efectivamente. A mí, por eso te digo que me gustaría ver eso como un despunte, digamos, de un cambio. Y no, soy un poco pesimista en ese aspecto. Pero, mientras tanto, realmente no es posible levantar el embargo, no es posible. Mira, hay un punto que sobre esto de si el embargo ha funcionado o no ha funcionado, y yo tengo mi argumentación. Yo creo que el embargo no existió hasta el año 90, cuando colapsa la Unión Soviética. O sea, que decir que el embargo funcionó o no funcionó durante esos 30 años no tiene sentido, porque aquí llegaba una inyección de dinero increíble. Realmente Cuba debería ser una joyita en ese momento que colapsa la Unión Soviética, y no fue así.
Después del colapso de la Unión Soviética, el régimen sí se ve obligado a hacer profundas transformaciones. Muchas de ellas incluso no estaban escritas en papel, pero en los años 90 el movimiento y la dinámica económica que hubo a nivel de la sociedad fue mucho mayor que el que hay hoy en día. Había más paladares en La Habana, había más casas rentando, había más carros alquilando, había más personas vendiendo, o sea, había mucha más dinámica económica en la sociedad que la que hay hoy en día. ¿Qué ocurrió? Aparece Hugo Chávez. Aparece Hugo Chávez, nuevamente se recogen riendas y el inmovilismo y el centralismo empieza a tener un papel fundamental. ¿Qué ocurre ahora? Hay otro cambio en el tiempo, la vieja generación se va, hay que transferir el poder, como lo ha dicho el mismo Raúl Castro, esa fue la palabra que usó en uno de sus discursos, va a haber una transferencia de poder. Entonces, simple y llanamente, ahora nuevamente necesitan capital, necesitan inversores, necesitan legitimidad para esa transferencia y entonces están desesperados porque se levanten esas sanciones. A mí me parece que sería un error grave, un error fatal, no decirles, pues lo primero que hay que hacer es regresarle los derechos y las libertades fundamentales al pueblo cubano. Lo puedes hacer perfectamente ratificando sin reservas esos pactos de la ONU y a partir de eso vamos entonces a entrar a conversar. A mí me parece que es una condición mínima que debe estar sobre la mesa para que entonces realmente se vea que existe una disposición del régimen a cambiar. En el caso de ustedes pesan condenas larguísimas. Yo fui sancionado a 18 años, fueron condenas realmente, recuerdo que eran en suma, eran más de 1.400 años. Recuerdo la cifra, era una cosa descomunal. Algo increíble. Y eso se mantiene, o sea que es una falta de respeto a la comunidad internacional que ese problema subsista y que sigan, no obstante, las violaciones, sigan los encarcelamientos, personas encarceladas sin juicio por más de 1 o 2 años, actos de repudios contra mujeres, golpizas, detenciones arbitrarias. Esto debería conmover a la comunidad internacional y tomar acciones y por lo menos en la mesa de negociaciones, en el caso de Europa, plantear esto. Hay evidencias, están ahí, documentadas, o sea, no se está inventando absolutamente nada. Es una situación anormal, una situación violatoria contra la dignidad del hombre y que me parece que las democracias las más fuertes en el mundo deberían tomar cartas en el asunto. Somos un pueblo que simplemente pedimos desde el punto de vista pacífico una sociedad razonable, una sociedad tolerante y que todos podamos convivir en Cuba, independientemente del credo político o ideológico, o sea que todos podamos vivir en Cuba sin discriminaciones y poder construir una sociedad normal. Teniendo en cuenta que dentro de 2 años este país va a enfrentar un cambio que aún no podemos definir cómo va a ser y bajo qué circunstancias se va a dar. Bueno, podemos aventurarnos a una hipótesis, pero no sabemos en sí cuál es el rumbo que van a tomar los acontecimientos. Irnos preparando para vivir en democracia desde ahora. Y prepararse para vivir en democracia es interiorizar, primero que nada, cuál es el concepto de derechos fundamentales y derechos humanos. Que cada persona en Cuba sepa cuáles son sus derechos fundamentales y cuáles son sus derechos humanos que le han sido escamoteados durante décadas. Que lo conozca, que se pueda llegar a ellos con esta especie de credo o vamos a decir, con esta información de la cual no han estado ajenos. Pero sobre todas las cosas que no se manipule más emocionalmente al pueblo cubano con la emigración por parte del gobierno cubano, el gobierno de la isla. Que también la migración tome conciencia de que juega un papel fundamental en el futuro político de este país. Que las personas que quieren estar ajenos a esta realidad, que quizás emigraron muy recientemente, que se fueron en los últimos años y no quieren buscarse problemas con el gobierno de Cuba, que entiendan que a este gobierno no le queda mucho tiempo. Que la ideología que lo sustenta es una ideología que está caduca y deben tomar un poco de conciencia de que este país es el país que los vio nacer, que es un país que necesita de ellos, que necesita de su talento, que necesita de su capacidad profesional para recuperarse de décadas de ineptitud, de décadas de improvisación, de décadas de gobierno totalitario. Yo creo que es un momento crítico donde deben ser escuchados los criterios desde dentro de la isla y los criterios de personas que están, como dice Raúl Rivero, cerca de la candela, ¿no?
Entonces les agradezco la presencia en este programa y bueno, los espero en otros sobre temas diversos. Gracias.